¿sí? Esto es lo nuevo. De diagnóstico no invasivas lo utilizamos los profesionales en el área de la salud, tanto médicos como también enfermeros, enfermeras, y esas técnicas van a ayudarnos a determinar qué enfermedad uno tiene, un resfriado, una gripe, una diarrea, en fin. Con estas técnicas no dañamos a nuestro paciente. Esas técnicas incluyen primero la inspección. Vamos a observar lo que está sucediendo con alguna parte de nuestro cuerpo. Aquí el médico está observando lo que está sucediendo en cuanto a normalidades a nivel de la boca. Es una técnica, la inspección. Otra técnica incluye realizar o tocar, palpar regiones del cuerpo para ver si hay agrandamientos, hay rugosidades, afecciones de algún órgano. Se llama técnica de la palpación. Solemos utilizar un aparato que nos ayuda a escuchar ruidos en nuestro cuerpo. Así detectamos, por ejemplo, neumonías, crépitos, en fin. Y el aparatito se llama el estetoscopio. Y la técnica en la cual utilizamos este aparatito se llama la auscultación. Una última técnica es aquella en la cual realizamos pequeños golpes en alguna parte del cuerpo y al hacer estos golpes escuchamos ecos y a través de esto después determinamos si hay algún trastorno o alguna enfermedad. El clásico, la percusión, se llama la técnica. Estas técnicas de diagnóstico no invasivos entonces son la inspección, la palpación, la auscultación y la percusión. Uno puede preguntarse, ¿no?, si el que está a tu lado o la persona a la cual estás viendo o tú mismo está vivo. La respuesta a esto es si esa persona cumple con estos procesos vitales. Si cumple con esos procesos vitales que vamos a mencionar, la persona está viva. ¿Cuáles son esos procesos? Uno, el metabolismo. Internamente habrán reacciones químicas en el cuerpo. Tiene que haber reacciones químicas en una persona viva. Si esas reacciones químicas, por ejemplo, A más B, están construyendo algo nuevo, se llama anabolismo. Se está construyendo algo nuevo. Pero si en esa reacción química tenemos C y hay separación de C en A más B, tenemos acá dos sustancias pequeñas, hay destrucción, eso se conoce como catabolismo. Cuando estamos ante peligros, expuestos ante peligros, nuestro cuerpo tiene una capacidad de respuesta, es otro proceso vital, que es la capacidad de poder detectar cambios y responder ante ellos. El movimiento también nos caracteriza a los que estamos vivos. Incluso nuestras células se van a mover, incluso aparatos se van a mover, tejidos se van a mover. Esos niveles que hemos explicado hace un momento, en todos esos niveles vamos a encontrar movimiento. Incluye movimientos de todo el cuerpo. Otro proceso es el crecimiento, y esto ocurre a lo largo de nuestra vida. Implica aumento del tamaño corporal. Este aumento del tamaño corporal se debe a que la célula ha crecido. Este aumento del tamaño corporal se debe a que la célula se ha dividido, es decir, hay más células. Entonces, esos dos aspectos se deben más que todo, ¿no?, al aumento del tamaño y también al número de células. Por último,
influye también la cantidad de material que rodea a esas células. Nuestras células que están vivas, nosotros que estamos vivos, a nivel celular, estas tienden a transformarse, ¿ya? Tienden a transformarse, por ejemplo, en espermatozoides, por ejemplo, en células epiteliales, por ejemplo, en células nerviosas, a partir de una sola célula, llamada célula madre. Es otro proceso vital, la diferenciación. El sexto proceso vital es la reproducción, que implica la formación de un nuevo individuo, como en el dibujo que estamos viendo por acá, pero también implica que una célula se va a dividir. Eso también implica reproducción. Esta reproducción a nivel celular va a ayudar muchísimo para que haya crecimiento del individuo. Si hay alguna lesión en el cuerpo, se va a reparar a través de la reproducción, y también va a haber reemplazo si algunas células han muerto. Esos son los 6 procesos vitales en nuestro cuerpo, que nos indican que estamos vivos. Algo similar ustedes van a hacer este año, en marzo, abril, cuando ustedes estén en primer año. Algo similar en anatomía. Van a hacer disecciones. Solamente que el término autopsia incluye un examen que se realiza a las personas que han muerto, post-mortem se dice. Vamos a observar luego, después de hacer cortes, órganos internos. Vamos a ver si esos órganos han sido dañados y si esos órganos dañados han provocado luego la muerte. Para eso se hace una autopsia. También se hace una autopsia para aprender órganos, partes del cuerpo, como los que se hacen en la facultad de medicina, en cualquier facultad de medicina. Incluso puede servir también para determinar la causa de muerte, para llevar luego a un individuo a la cárcel. Entonces, muy importante la autopsia. La homeostasis. Quisiera que tomemos acá y mucha concentración, pongamos mucha concentración aquí en mi dibujito. Estamos viendo un individuo que está en una balanza y está en equilibrio. Este dibujo realmente representa la definición de lo que es homeostasis. ¿Ya? Es un estado de equilibrio del cuerpo. La homeostasis es el mantenimiento de condiciones relativamente estables en el medio interno. El medio interno, lo voy a hacer entendible, es la parte interna del cuerpo y está representado por el líquido extracelular, específicamente por el líquido que está entre las células, llamado líquido intersticial. Voy a dibujar por aquí una célula, aquí otra célula. Entonces aquí un líquido entre las células se llama líquido intersticial. Entonces tiene que haber aquí un equilibrio en cuanto a la concentración de sustancias, y ese equilibrio va a determinar que nuestro cuerpo se encuentre en equilibrio, es decir, en un estado de salud. Ejemplo, la concentración de glucosa en el espacio que hay entre estas células tendría que ser entre 70 y hasta 110 miligramos de glucosa por cada 100 mililitros de sangre. La temperatura tendría que ser de 37 grados centígrados o 0.5 más o menos, igual.
Entonces, nuestro cuerpo está en equilibrio, decimos, está en homeostasis, decimos, siempre y cuando los líquidos corporales que se encuentran tanto dentro de la célula como fuera de la célula estén en condiciones estables. Por eso es que hay que conocer y saber sobre los líquidos corporales también, porque con eso vamos a entender el término de homeostasis. El líquido que se encuentra dentro de las células se llama líquido intracelular. El líquido que se encuentra fuera de las células se llama líquido extracelular. Entonces, por un lado tenemos líquido intracelular, por otro lado líquido extracelular. Ese líquido que se encuentra fuera de las células puede estar entre las células y se va a llamar líquido intersticial. Ese líquido que está entre las células se llama líquido intersticial, pertenece al líquido extracelular. Hay otro líquido que se encuentra en los vasos sanguíneos, ya en la sangre, y después se llama plasma. También pertenece al líquido extracelular. Así como la linfa, el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el humor acuoso y también el humor vítreo. Todos estos pertenecen entonces a los líquidos que se encuentran por fuera de la célula. Si tenemos el libro, podemos acá en este punto colocarle un asterisco, porque esto suele ser pregunta de examen. Suele ser pregunta de examen esto. ¿El líquido extracelular incluye el líquido intersticial? Sí. Incluye líquido sinovial, cuerpo vítreo, humor acuoso, plasma. Y además, el líquido extracelular es el llamado medio interno. Ahora, el correcto funcionamiento de las células del cuerpo depende de una relación precisa, una regulación precisa de los líquidos que hemos hablado hace un momento. El líquido extracelular, hemos indicado, es el que se encuentra rodeando y está fuera de las células, ¿ya? Y sirve como medio interno para la homeostasis. Ahí subrayenlo en tu libro. Líquido extracelular sirve como medio interno. La pregunta clásica puede ser acá la siguiente: ¿el medio interno del cuerpo es el líquido extracelular? La respuesta es sí. Ahora van a haber otras sustancias que están rodeando al cuerpo, ¿ya? Esas sustancias que están rodeando al cuerpo, algunas van a servir. Por ejemplo, el oxígeno. Por acá, por ejemplo, el oxígeno. Por ejemplo, van a servir los nutrientes. Tenemos acá el sistema, el aparato respiratorio. Tenemos por acá el aparato digestivo. Este aparato digestivo, por acá el aparato digestivo y el aparato de tipo respiratorio van a ser muy importantes, porque van a permitir, en el caso del aparato respiratorio, el ingreso del oxígeno, que es vital para que nos mantengamos en equilibrio. El aparato digestivo pues va a ayudarnos a que los nutrientes se absorban en este, y sabes muy bien que sin nutrientes uno no vive. Por eso es importante tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo. El aparato respiratorio entonces lleva el oxígeno desde los pulmones hacia la sangre, y luego de la sangre, a través de los vasos sanguíneos, a través del aparato cardiovascular, lleva el oxígeno hacia las células. El aparato digestivo, cuando se absorbe alimentos, estos son transportados por el aparato cardiovascular y luego son llevados hacia las células. ¿Sí? Esos nutrientes son llevados hacia las células. Con estos dos componentes, las células se van a mantener vivas, se van a mantener sanas, se van a mantener en homeostasis, se van a mantener en equilibrio.
En este proceso las células van a generar luego desechos como el dióxido de carbono y también desechos nitrogenados como por ejemplo la urea. Estos desechos, el dióxido de carbono, a través de la sangre también va a ser eliminado por el aparato respiratorio. En cambio que los desechos nitrogenados, la urea, va igual regresar a la sangre y va a ser eliminado luego por los riñones, por el aparato urinario. Este dibujo me sirve para indicar que un solo aparato no trabaja para mantener la homeostasis, la salud en el cuerpo, sino que trabajan varios aparatos, varios sistemas para mantenernos luego en salud. Sin embargo, este estado de salud, ese estado de homeostasis, se ve continuamente alterada, a veces por factores externos. Por ejemplo, si estamos expuestos al sol por mucho tiempo, al calor intenso. A veces vamos a enfermar por factores internos. Hay mucha glucosa en la sangre, o hay poca glucosa en la sangre, esto es hipoglicemia. O a veces nos podemos enfermar, o a veces podemos estar en desequilibrio homeostático cuando nos exigen aprobar un curso propedéutico. Esto nos va a provocar estrés, enfermedad. Esa alteración del equilibrio, de la homeostasis, puede ser muchas veces leve. Un dolor de cabeza a veces puede ser transitorio, termina en un tiempo determinado, o a veces puede ser una alteración intensa y prolongada que te puede llevar incluso a la muerte. Un ejemplo de una alteración leve puede ser cuando en tu cuerpo pues aumenta la temperatura, pero retornas después a un estado de homeostasis cuando tu cuerpo empieza a producir sudor. Ahora, el cuerpo tiene sistemas reguladores que restauran la homeostasis, que restauran este estado de equilibrio. Pero los que más contribuyen a este estado de equilibrio, restauran este estado de equilibrio, son justamente el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos van a trabajar para ponernos en equilibrio, ¿ya? En homeostasis. El sistema nervioso lo va a hacer obviamente en forma rápida. El endocrino lo va a hacer en forma lenta, nos va a llevar a un estado de equilibrio. El sistema nervioso va a utilizar potenciales de acción, electricidad, para llevarnos a un estado de equilibrio. El endocrino va a utilizar hormonas, mensajeros químicos, para llevarnos a un estado de equilibrio. Rápido por un lado, lento por el otro. Potenciales de acción por un lado, hormonas por el otro lado. Estos sistemas nerviosos, este sistema endocrino, nos va a llevar a un estado de salud, de equilibrio, pero utiliza para ese fin lo que se conoce como los sistemas de retroalimentación. Bien, entonces tanto el sistema nervioso como el endocrino utilizan un mecanismo, un arma llamado sistema de retroalimentación para que te mantengas sano, en equilibrio. ¿Qué es un sistema de retroalimentación? Bueno, un sistema de retroalimentación es un ciclo de eventos, de acontecimientos en el cual algo se está controlando, se está monitorizando. Puede ser la frecuencia cardíaca, puede ser la temperatura, se está evaluando, se está controlando por receptores, se está evaluando por un centro de control, se restaura si es que hubiera algún cambio, se vuelve a reexaminar nuevamente. Ese es el concepto de un sistema de retroalimentación. Es un ciclo de acontecimientos en el cual el estado de una determinada condición es monitorizado
es después evaluado, modificado, vuelto a monitorizar, es reexaminado y así luego sucesivamente. Cada variable que se está controlando se llama condición controlada. Por ejemplo, les decía la temperatura 37 grados centígrados. Si esta temperatura sufre algún cambio, por ejemplo, estamos con una temperatura de 39 o estamos con una temperatura de 34, hay un cambio en esta condición controlada. Esto después se conoce como el famoso estímulo. Ese cambio que ha ocurrido en la condición controlada se llama después estímulo, el cual luego es controlada por los receptores. Los receptores van a detectar ese cambio que ha ocurrido en el cuerpo, aumento de temperatura, por ejemplo. Ese cambio que ha ocurrido, además que es detectado por los receptores, y viaja en forma de un mensaje a través de una vía llamada vía de aferencia, que pueden ser por impulsos nerviosos o pueden ser señales químicas que van a dirigirse hacia un centro de control, el cual va a ser el cerebro o la médula espinal. Este va a recibir la información de tipo aferente y luego va a enviar impulsos nerviosos o señales químicas por una vía, en este caso por una vía de salida o también llamado vía de eferencia, hacia órganos que van a restaurar la salud, que van a ser llamados así efectores, los cuales van a producir luego un cambio, una respuesta ante aquello que había ocurrido, una alteración, es decir, ya sea el aumento o ya sea la disminución de la temperatura. Entonces, estos efectores van a trabajar, van a producir una respuesta que altera la condición controlada que se ha modificado. Y así luego se retorna nuevamente a un estado de equilibrio, es decir, ya sea va a bajar la temperatura de 39 o ya sea va a aumentar llegando nuevamente a los 37 grados centígrados. Los sistemas de retroalimentación tienen tres componentes esenciales. Cuando ocurre un estímulo, cuando por ejemplo aumenta la presión en la arteria, la condición controlada en este caso suele ser, en el caso de la presión arterial, entre 80 y 120, pero si aumenta la presión de la arteria, esto nos puede llevar incluso a la muerte. Por eso que el sistema de retroalimentación, con sus tres componentes, va a restaurar luego ese aumento de la presión, bajando la presión de la arteria y llevándonos luego a una presión que va a ser normal. ¿Y cuáles son estos componentes del sistema de retroalimentación que nos van a llevar a la normalidad? En el caso de la presión arterial, van a ser los receptores, primer componente del sistema de retroalimentación, el centro de control, segundo componente, y luego el tercer componente van a ser los efectores. Los receptores se van a ubicar en diferentes partes del cuerpo, van a detectar cambios en una condición controlada, van a enviar información a través de sus nervios hasta el centro de control por una vía de entrada, vía de aferencia. Esto marcalo, dice aferencia es para una vía utilizada por el receptor, aferencia adentro, ¿sí? Aferencia igual adentro, es decir, está dirigiéndose hacia el centro de control. Una vez que la información llega de estos receptores ya hacia el centro de control, en el centro de control se va a monitorizar si ha habido algún cambio.
y luego se va a enviar una respuesta por vía de salida, por vía de eferencia. El centro de control está formado por el cerebro, ahí vamos a escribir así, el cerebro, y está formado por la médula espinal. Así está formado el centro de control. Tienes tu lápiz, ahí anótalo con cuidado. Dices, está formado por el cerebro y luego por la médula espinal. Estos van a enviar unas respuestas a los efectores, que es el tercer componente de un sistema de retroalimentación. Los efectores son los que van a realizar el trabajo final. ¿Ya? Los efectores van a ser los que van a realizar el trabajo final, pues son los que van a producir la respuesta para llevarnos a un estado de tranquilidad en la condición controlada. Esos efectores son músculos o pueden ser glándulas. Igual me anoto por acá. Y dijo acá, efectores van a ser músculos, y acá me voy a colocar glándulas. El centro de control, cerebro, ¿ya? O podemos colocar más específicamente encéfalo, y luego la médula espinal. Y luego los receptores son muchísimos, son varios, son miles los receptores. Están ahí los vasoreceptores, mecanorreceptores, en fin. Hay dos tipos de sistemas de retroalimentación. Uno es el sistema de retroalimentación positiva y el otro es el sistema de retroalimentación negativa. Cuando el estímulo se produce, cuando estamos enfermos, sucede lo siguiente. Los receptores van a detectar ese cambio. Bien. A ver, una enfermedad, la hipertensión. La hipertensión. Hiper, dice, quiere decir aumento, ¿no? Entonces, cuando aumenta la presión arterial, esto es detectado por los receptores que se encuentran en el cuello. ¿Ya? Son vasoreceptores que detectan estos cambios de la presión de un vaso sanguíneo. Esa información de enfermedad viaja hasta el encéfalo. El encéfalo luego envía impulsos nerviosos por vía siempre eferente hacia el corazón y también hacia los vasos sanguíneos. En el corazón va a bajar la frecuencia cardíaca y en los vasos sanguíneos lo que va a hacer es modificar su diámetro para que corra luego menos sangre. Entonces, con esos cambios, bajando la frecuencia cardíaca y haciendo que corra menos sangre por los vasos sanguíneos, se produce una respuesta, una disminución de la frecuencia cardíaca y dilatación o ensanchamiento de los vasos sanguíneos, lo que provoca que después se retorne a un estado de salud, ya a un estado de tranquilidad, porque vas a bajar después la presión arterial, porque el corazón va a latir menos, va a haber vasodilatación y eso va a también bajar la presión arterial. Así luego, algo que era positivo, aumento de la presión, ha disminuido de positivo a negativo. Entonces aquí se ha revertido la condición controlada de positivo a negativo. Eso es sistema de retroalimentación negativo. Es cuando se revierte, y aquí la palabra clave es revierte. En mi libro voy a anotar entonces retroalimentación negativa. Aquí escribo con mi lápiz, es cuando se revierte un cambio. Un ejemplo de retroalimentación positiva ahora es aquella que se produce cuando un estímulo se produce, ¿ya? Un estímulo se produce y este estímulo, a través
es detectado por receptores, los cuales luego van a llevar información hacia el centro de control, y luego esto va a responder hacia los efectores, y estos luego van a realizar la respuesta, y al final van a provocar más de ese estímulo. Esto es sistema de retroalimentación positiva. Aquí lo que hace es pues fortalecerse, se refuerza la modificación que se había producido. El parto es un buen ejemplo de esto. Cuando las contracciones uterinas de la pared, de su pared uterina, está en contacto con la cabeza del futuro bebé, provoca aquí ciertos cambios en el cervix, ¿ya?, del útero. Hace que ese cuello se dilate un poco más, se estire un poco más. Eso es un cambio. Esa información de dilatación del útero para que haya después nacimiento viaja a través de impulsos nerviosos, ya viaja de impulsos nerviosos hasta el encéfalo, el cual luego va a enviar una respuesta hacia los músculos de la pared del útero para que estos se abran más, para que estos se dilaten más. Esos impulsos van a ser provocados por una hormona llamada la oxitocina. Muy importante, el encéfalo interpreta entonces este estímulo, que ha llegado esta aferencia, y luego empieza a liberar oxitocina. ¿Para qué? Para que una dilatación de estas paredes uterinas, para que después ocurra el nacimiento, de modo que ha habido un estímulo para abrir el cuello uterino, el útero, y la respuesta es abrir más todavía ese cuello uterino. Más estímulos, en pocas palabras. Entonces siempre va a ser de positivo a positivo cuando hablamos de sistema de retroalimentación positivo. Ejemplos de sistemas de retroalimentación positivo, entonces, el parto. Cuando ocurre sangrados, estos sangrados no pueden controlarse, se activa una cascada de coagulación, se forma un coágulo a través del sistema de retroalimentación positiva. En el libro tenemos entonces dos ejemplos de sistemas de retroalimentación positiva. ¿Cuáles son? Va a ser uno, el embarazo, el final del embarazo. Específicamente me refiero a lo que es el parto, y el otro ejemplo va a ser la coagulación. Esos son los dos ejemplos, ¿no? ¿Cuándo ocurre coagulación? Cuando hay sangrados. Bueno, una segunda parte, en unos 5 minutitos vamos a llevar la segunda parte ya para ir acabando este capítulo.